que la Iglesia es parte de ese milagro, ¿no? De acompañarles, de estar con ellos, de cuidarles, de mimarles, ¿no? Así que, bueno, pues es una alegría muy, muy grande. Te quiero hacer una pregunta. Y digo te quiero porque quiero que sea una pregunta personal. ¿Eres bueno? ¿Eres buena? ¿Somos buenas personas? Uy, incluso caras de duda he visto, ¿no? ¿Somos buenos? Todos queremos serlo, pero lo somos. Y la otra pregunta, ¿se puede ser feliz? ¿Se puede ser dichoso? ¿Se puede ser bienaventurado si no se es bueno? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Si no se es bueno, no se puede ser feliz. Las malas personas, que las hay, porque a veces dicen, todo el mundo es bueno. Pues no, hay personas que son muy malas. Las malas personas, que las hay, no son felices, no son dichosas. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre delata lo que hay en el corazón. Lo delata en lo más íntimo. Y cuando no somos buenos, la conciencia nos lo dice. Y en lo más íntimo del corazón denuncia lo que está mal. Y la persona mala lo sabe. Eso no pasa desapercibido. Fijaos, este salmo que hemos leído, el Salmo 1, un gran biblista, a quien sigo en esta mañana, en esta meditación, Luis Alonso Schöckel, quizás uno de los más grandes que hemos tenido en España, individualmente y a nivel mundial, en poesía hebrea, utiliza este salmo como el gran pórtico para el Salterio, para el libro de los Salmos. Y expone que este poema es fundamentalmente, es un poema sapiencial, que no es una oración de súplica, sino que es una meditación sobre las dos vías de la existencia humana. Y lo hace con unos recursos literarios y unas metáforas que son preciosas. Schöckel recuerda que el Salmo primero no es un himno de acción de gracias, no es una súplica, no es un acto de confianza, es una reflexión tranquila que hace el salmista enunciando de una manera segura sobre el destino del ser humano. Destino que se cumple, y lo vemos ahí a lo largo del Salmo, en una serie de oposiciones simples, porque la libertad divide a los hombres en diferentes campos éticos, en formas de actuar, y lo ético es constantemente una realidad que aparece en las escrituras sapienciales, en los textos de sabiduría que encontramos en la Biblia. Y el ser humano, fijaros, es un ser honroso, y es honroso porque honra cuando honra a Dios. Honrosos son los que respetan a Dios. Los que respetan a Dios y respetan la dignidad del ser humano. Pero el ser humano también puede ser de linaje despreciable, vil en extremo, de baja moral, de baja calidad moral, ¿no? Capaz de lo mejor y de lo peor. Y esos son los que quebrantan la voluntad de Dios, la ley de Dios, según los textos sapienciales, la Torá. Y así lo entiende la literatura sapiencial. Ciertamente el Salmo es un salmo que nos invita a todos a reflexionar sobre cómo queremos vivir. ¿Queremos ser malvados, impíos? Yo tengo uno de mis hijos que es reacciona siempre de una manera muy virulenta, tiene mucho carácter. No se parece a mí, ¿no? Tiene mucho carácter. Y cuando se indigna, un día estábamos hablando, ¿no? Y se indignó porque, claro, decía que Hacienda le quitaba mucho dinero, A vosotros no os quita dinero Hacienda, claro que no. Pero a él dice que le quitaba mucho dinero y dice, pues yo voy a engañar a Hacienda todo lo que pueda, ¿no? Yo creo que esa tentación la tenemos todos, ¿no? Pero sí, podemos decidir qué queremos ser. ¿Queremos ser malvados?
Y esta separación entre dos tipos de personas tiene que ver con aquellos que hacen la voluntad de Dios y aquellos que caminan de espaldas a la voluntad de Dios. Son dos modos de existir en el mundo. Y nuevamente hago la pregunta, ¿yo vivo procurando siempre la voluntad de Dios? ¿Por quién me dejo guiar en la vida? La literatura sapiencial siempre apela a la razón. Y en esta literatura siempre aparece la ley y la antítesis, que luego la vemos en el Nuevo Testamento, de los dos caminos, ¿verdad? La senda ancha y la senda estrecha. Aquello que es fácil y aquello que no es tan fácil. Aquello que es bueno y también lo malo, las dos conductas, lo honrado y lo malvado. Dos destinos que además, según la literatura sapiencial, va acompañada de una teología retributiva, correspondiente a la conducta de cada uno. Según te portes, recibirás premio o recibirás castigo. Ahora fijaros, este salmo tiene una estructura preciosa, muy interesante, muy interesante. Los primeros 3 versículos, ¿verdad? Bueno, muy interesante, y fijaos que en el salmo los malvados casi no se mencionan, solo por antítesis, pero el interés está en el bueno, en el que va a ser feliz, en el dichoso. Y empiezan los primeros versículos del 1 al 3 con una acción progresiva. Y define al hombre feliz a través de una triple negación. 3 negaciones importantísimas que van acompañadas de una manera descendente, marcando 3 rasgos. Primera negación. Feliz el que no anda en el consejo de los malvados, de los impíos. El que no sigue la senda de los malvados. Hay diferentes maneras de traducirlo, pero no camina en la senda de los malvados. Primera cosa, caminar. Caminar en la senda de los malvados. ¿Se entiende esto, no? Lo que puede querer decir, ¿no? Sí. Una segunda negación, muy interesante. Va caminando, pero ahora dice, no se detiene en el camino de los pecadores. No solamente no camina en la senda de los malvados, sino que no se detiene, no se para. Y una tercera negación, muy interesante. No se sienta en compañía de los necios. Dice Alonso Schöckel en su comentario, en la cátedra de los burlones. Me gusta mucho esto, ¿no? No se sienta allí en el lugar donde están aquellos que se burlan de todos los demás porque estos ya lo saben todo y vienen de vuelta. No se sienta en la cátedra de los burlones. No camina, no se detiene, no se sienta. Qué imagen tan poderosa, ¿verdad? Muy poderosa la imagen. Y a continuación dice en esos versículos del 1 al 3, ¿no? Si su gozo, su alegría está en meditar día y noche, es decir, constantemente meditar la palabra de Dios, meditar la ley, meditar la Torá, porque en la ley encontramos la voluntad de Dios para todo ser humano. Y a continuación viene una metáfora que es preciosa, maravillosa. Es curioso que en Jeremías, no lo voy a leer para no ser muy largo, pero porque me gustan los sermones de verano que sean cortitos, ¿verdad? Y fresquitos, ¿no? Y por eso he cogido este que habla de agua y árboles y todo, ¿no? Pues en Jeremías capítulo 17, si lo leéis, vais a encontrar que prácticamente encontráis el Salmo primero, un pedazo de literatura sapiencial en Jeremías. Y esta imagen del árbol y del hombre dichoso y feliz y de los malvados lo encontráis repetitivamente en muchos textos sapienciales de la Biblia. Y por ello quizás es que quien reunió la colección de los salmos decidió en un momento dado, vamos a coger esta literatura sapiencial y vamos a hacerlo el pórtico del libro de los salmos. Y es una metáfora preciosa. El hombre feliz, el que no camina, el que no se detiene, el que no se sienta, donde están los malos, nos dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¡Qué imagen tan extraordinaria! Y ahí nos encontramos en esta imagen 3 elementos, el viento, la tierra y el agua. Y esto nos da ideas muy interesantes, el viento, la tierra y el agua. Idea de inestabilidad versus estabilidad,
de viento y tierra. El viento es además esterilidad. La tierra con agua es fecunda. Es una imagen poética, pero con una gran fuerza. El agua es símbolo de vida, de vitalidad, y es lo que hace que pueda haber fruto. Mientras en el viento está el sequedal, la hojarasca, desaparece, se lo lleva todo. Se oponen los malvados, son estériles, inestables, y se oponen a los honrados, que son estables y fecundos. A ver, ¿dónde te colocas tú? Yo quiero ser honrado, quiero ser bueno, quiero ser fecundo, no quiero ser inestable o estéril. Los malvados son paja al viento, frente a los justos, que son como un árbol que está plantado en una acequia, en un riachuelo, en una zona donde constantemente tiene agua. Y la ley es como el agua fecunda, el agua permanente que con su presencia ayuda a aquel que es honrado y que la medita. Y ahora viene el impío y dice no, en los versículos 4 y 5, muy brevemente, contrasta violentamente con el árbol. El impío es como la paja que arrebata el viento. Yo os digo una imagen, ¿no? Muchas veces decimos, fíjate lo malo que es y lo bien que le va. ¿Os ha pasado eso? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Qué cosas, ¿no? Aquí no dice eso. Dice que el malvado es como la paja que se la lleva el viento. El malvado representa la inestabilidad, la falta de ser una persona de peso y de consistencia en la vida. Y eso tiene una consecuencia, y es que el día del juicio no tiene lugar para él. Carece de fuerza para mantenerse en pie en medio de la comunidad de los que son buenos y justos, o en el juicio final. Es una palabra de esperanza, ¿no? De que al final la verdad, lo bueno, lo honrado, lo justo, triunfa. Una imagen preciosa. Nosotros que somos gente de ciudad nos cuesta un poco más, ¿verdad? Pero qué imagen tan poderosa, ¿verdad? Como un árbol frondoso, vital, que da fuerza. Y el versículo 6 nos da un desenlace. El conocimiento divino. Dios conoce, dice el verso 6. Dios conoce. El Señor protege las sendas de los justos, mientras la senda de los malvados se desvanece. Porque Dios conoce. El Señor protege la senda. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí es una palabra, un término que implica cuidado y relación íntima. Porque el justo, el bueno, el honrado, es aquel que procura una relación íntima, estrecha con su Dios. Y aquí tenemos, como que no, una propuesta de meditación y aplicación para la práctica, para nuestra propia vida, ¿verdad? Que nos viene la pauta desde la primera parte del Salmo. Caminar, detenerse, sentarse, versus ser arrebatado, no mantenerse y perderse. Dos opciones en la vida. Y fijémonos, ¿no?, que hay una degradación progresiva, andar, detenerse, sentarse. Y en la vida moderna, en la vida en la que nosotros vivimos hoy en día, pensando en esta progresión, yo me pregunto, ¿no? Me pregunto a mí, y os dejo la pregunta a cada uno de vosotros, ¿no? ¿Hacia dónde caminas? ¿Hacia dónde caminas? ¿Dónde está tu camino? En la vida moderna, el mal, o lo que podríamos llamar un poco la desconexión espiritual con la realidad divina, rara vez ocurre de golpe. Es algo sutil. De un momento dado te dicen algo, ¿no?, que no es muy bueno y le pones oído, ¿no? Estás de camino, pero luego un día vas y dices, y ahora me siento y lo voy a escuchar.
y luego me uno al coro, ¿no? Me detengo y luego me uno al coro. Eso ocurre mucho con la crítica, en muchas ocasiones, no sé si lo habéis observado. Donde hay un grupo humano, alguien empieza con una crítica, a lo mejor es infundada, y tiene un poco de malicia, ay, 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 ¿no? Y entonces extiende el bulo, poquito a poco, y tú le prestas oído sin darte cuenta, le prestas oído, lo escuchas en el camino. Y un día te detienes para saber un poquito más, ¿no? Y al cabo de unos cuantos días, pues te sientas y haces grupo. Grupo malo, porque te ha ido de una manera sutil, te ha ido llevando. Y es verdad, ¿no? Y es verdad que estas cosas ocurren. Y la pregunta, yo me atrevo a hacer, me la hago también para mí también, ¿en qué ocasiones de mi vida yo he vivido de una manera tóxica de esta manera, ¿no? O me he acercado a un hábito tóxico, a una crítica constante, a un camino de cinismo, me he detenido a mirarlo y finalmente me he sentado cómodamente en ello. Porque todos lo hacen, aunque en el fondo del corazón yo sepa que está mal. Todos lo hacen. Una segunda reflexión que nos invita este salmo es a confrontar la solidez del árbol plantado junto al agua con la vitalidad de la paja que se lleva, con la volatilidad, perdón, de la paja que se lleva el viento. Y fijaros que la diferencia no está en el clima, porque todos sufren el clima, sino en la profundidad de las raíces. Cuán profundas son nuestras raíces, nuestras convicciones, aquello que nosotros atesoramos en el corazón y que creemos como cierto y verdadero. Cuán profundo está nuestra convicción, haciendo una lectura cristiana del Salmo, de que el seguimiento de Jesús es el camino que yo quiero hacer en mi vida, cueste lo que cueste y tenga las consecuencias que tenga. Y qué bueno será, ¿no?, que nosotros podamos de alguna manera echar raíces fuertes, ¿no? Intentar hacer raíces fuertes, ¿no? Y no detenernos en el camino. Volviendo un poco para atrás, al detenernos en el camino, fijaros, yo quiero deciros que es muy importante, ¿verdad?, el que busquemos en nuestro camino dónde nos afianzamos lo que escuchamos. Porque ahora que estamos todo el día con el móvil, ¿no?, con las redes sociales, con el Facebook, el no sé qué y el no sé cuántos, que todos nos dicen cosas y todos nos van susurrando al oído cositas, al final hasta lo creemos, queremos hasta los bulos, ¿no? Y al final nos sentamos con los burlones, como dice Schöckel, ¿no? Nos sentamos ahí y nos sentimos cómodos, ¿no? Y nos dejamos llevar por influencias y por populismos baratos, fácilmente. Y en cambio, en una segunda reflexión tenemos que preguntar dónde están nuestras raíces, dónde nosotros nos sentimos verdaderamente fuertes, ¿no? Y para eso tenemos que preguntarnos qué fuente alimenta nuestra vida, qué fuente alimenta cada día nuestro ser interior, nuestra personalidad. Evidentemente, hay muchos libros muy interesantes que nos pueden ayudar y de los que podemos aprender muchísimas cosas, claro que sí, pero os digo una cosa. Meditar en las Escrituras, meditar en la palabra de Dios, leer la Biblia, no así como tal, no, sino coger el texto, leerlo, meditarlo, interiorizarlo. Eso es maravilloso. Y cuando leemos los textos sapienciales, los textos de sabiduría, que lo que están es rezumando la experiencia de hombres y mujeres como nosotros que tratan de vivir su espiritualidad cerca de Dios, hermanos, eso es maravilloso. Es una maravilla poder leerlo y poder extraer de ahí todo aquello que nosotros necesitamos. Y cuando llegan las críticas o las situaciones críticas en la vida, las incertidumbres, la pregunta es si nos mantenemos firmes en nuestras convicciones como un árbol o nos dispersamos angustiados como la paja. ¿De qué fuente bebemos nosotros? Hoy en día hay un consumo rápido de información, mucha paja hay, muchísima paja. Solo hay que mirar cómo dan las noticias las diferentes cadenas de televisión para ver la paja que cada uno va metiendo ahí. Cada uno mete su pajita para intentar convencer de una cosa o de otra. Es tremendo, ¿no? Consumo rápido, ¿verdad? Pues a lo mejor
En vez de tanto móvil, Facebook, Instagram, ¿qué más? Twitter, yo qué sé. TikTok. A ti el TikTok te tiene pillado. TikTok, toda esa serie de cosas, pues a lo mejor tomar todos los días un tiempo, un tiempito, 10 minutillos, 10 minutos para meditar en la palabra de Dios, en un texto que llene nuestro corazón, que nos diga palabras que tengan sentido para nuestra vida, que nos den consuelo, que nos den ayuda, que nos den todo aquello que necesitamos para la vida diaria. ¿Qué es lo que alimenta nuestra vida para no ser volátiles, sino para ser hombres y mujeres estables? ¿Y qué vamos a decir del hacer? Hacer, deleitarse, la ley de Dios. Claro, podríamos decir, bueno, la ley de Dios, la palabra de Dios, las escrituras son una carga. ¿Son una carga para nosotros? Ahora tengo que leer la Biblia. Wow. ¿Es una carga? ¿Es algo pesado? ¿O es algo, como dice el salmista, el que se alegra, se deleita, encuentra maravilloso encontrarse con la palabra de Dios, ¿no? Se complace en ella. La meditación, la palabra hebrea, no es un ejercicio puramente intelectual, sino que es un rumiar constante. ¿Entendemos la palabra rumiar? Lo leemos y lo vamos pensando, lo vamos rumiando, lo vamos rumiando. Fijaros, yo, en mi práctica diaria, sobre todo cuando tengo que predicar, claro, sí, el pastor Ulises tiene que hacerlo todos los domingos. Yo ahora, como soy un pobre jubilado, gozoso, un gozoso jubilado, pues no tengo que predicar todos los domingos, ¿no? Pero cuando tengo que predicar, y ya sé cuándo voy a predicar, me paso los días o las semanas antes de esa predicación rumiando el texto ese en el que tengo que hablar, intentando encontrar si ese texto habla a mi corazón o no habla a mi corazón. Y cuando tenía que predicar aquí hoy, este domingo, pues empecé a pensar en el Salmo primero, y no sé por qué yo sentía en mi corazón, tengo que decir algo a los hermanos sobre el Salmo primero. Supongo que no es porque seáis malvados, será porque sois buenos, ¿no? Tengo que hablarles hoy de este Salmo. Rumiar constante, porque cuando rumiamos el texto es como un susurro en voz baja que nos acompaña a lo largo del día. Cuando empiezas el día leyendo un texto de las Escrituras y te quedas con una verdad central, qué bueno es durante el día ir volviendo a ese texto, ir rumiándolo, de manera que vaya haciendo raíces en nuestro corazón. Y entonces, mi última pregunta en esta mañana. ¿Vives tus principios y tu espiritualidad como creyente como una lista de obligaciones pesadas o es una fuente de alegría y de identidad? Es algo que te hace feliz y que te ratifica y te ayuda a entenderte a ti mismo como la persona que eres, como la persona que Dios ha creado, como la persona que Dios ama y con la que Dios quiere estar. Así que yo os animaría a elegir solo una frase de este salmo. Yo sugiero una. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo quiero ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y tú qué quieres ser? Porque así serás feliz, serás dichoso y experimentarás la felicidad de Dios. Y vuelvo a la pregunta inicial. Y ahora me la hago yo. ¿Soy bueno? ¿Soy dichoso? ¿Cuál es mi camino? Dios quiera ayudarnos a encontrar cada uno nuestro.